Santander, entre los 10 bancos más solventes de Estados Unidos. El Banco Español ha superado los tests de estrés de la Reserva Federal con una ratio de capital del 10,1%, la novena mejor nota entre las 31 entidades analizadas de Wall Street. Con una ratio de capital de 10,1%, Santander ha superado con nota los tests de estrés planteados por la Reserva Federal. El resultado de la filial estadounidense del Banco Español figura entre los 10 mejores, concretamente en novena posición, entre las 31 entidades sometidas a estas pruebas que miden la resistencia de los balances financieros en caso de que se produzca una fuerte recesión. Charles Schwab Corp. Es el banco con mejor resultado, 25,2%, seguido muy de lejos por TD Group, con un 14,8%, y DB USA, con un 14,5%. El resto del top 10 lo completan JP Morgan, Bank of New Mellon, Northern Trust, State Street, Morgan Stanley, Santander y UBS. Hay que resaltar que todos los bancos analizados han superado las pruebas, aunque algunos se han quedado muy cerca del mínimo del 4,5% necesario para aprobar, como es el caso de BMO, con un 5%, o Ally, Capital One, Citizens, Fifth Third, HSBC, KeyCorp, MIT, Truist o US Bancorp, cuya ratio de solvencia se sitúa por debajo del 8%. En general, los resultados muestran que la banca estadounidense está peor preparada para hacer frente a un escenario complicado de la economía en relación al año pasado. Aún así, sus balances resistirían un empeoramiento severo. La prueba de resistencia de este año muestra que los grandes bancos disponen de capital suficiente para hacer frente a un escenario de gran tensión y cumplir sus coeficientes mínimos de capital, ha asegurado en un comunicado Michael S. Barr, responsable de supervisión de la Fed. En caso de fuerte recesión, el sector absorbería unas pérdidas de $685.000 millones, y reduciría la ratio de capital desde el 12,7% actual al 9,9%. Un descenso mayor al del año pasado, pero aún así dentro del rango aceptado por la Reserva Federal. En total, la Fed ha sometido a los test de estrés de este año a un total de 31 entidades, 8 más que el año pasado, ya que a los bancos medianos de entre $100.000 millones y $250.000 millones se les examina con periodicidad bianual. De ahí que Santander haya entrado este año en el análisis, con un total de $100.488 millones que le convierten en uno de los 30 bancos más grandes de Estados Unidos. Escenario de 2024. El objetivo de estas pruebas es asegurarse de que los bancos mantienen su ratio mínima de capital exigido por encima del 4,5% en relación con sus activos en caso de que se produzca un escenario adverso. Las grandes entidades que forman parte del grupo considerado de importancia sistémica mundial, conocido como GSIB, deben cumplir con un punto porcentual extra. Más allá de conocer la salud de los balances de los bancos, la publicación de los resultados de los test supone el pistoletazo de salida para que las entidades de Wall Street puedan anunciar sus planes de dividendo y recompras de acciones, políticas que se mantienen en pausa hasta que la Reserva Federal da su visto bueno a las ratios de solvencia. Aunque la Fed suele cambiar el escenario tipo al que los bancos deben enfrentarse en una situación hipotética, las pruebas de este ejercicio se han mantenido en línea con las que se hicieron el año pasado, contemplando tipos altos de interés y un aumento de la tasa del paro, que en la situación más adversa sería del 6,3%, frente al 4% actual. Además, el examen a los bancos estadounidenses también prevé un hipotético desplome del 40% de los precios de los inmuebles comerciales, uno de los aspectos que más preocupación ha despertado en el sector financiero los 2 últimos años. Los bancos con mayor exposición a las operaciones comerciales de gran tamaño también son sometidos a tests de estrés contemplando un choque del mercado mundial, e incluso la quiebra de un competidor.